Hola, bienvenido. Gracias por pasar por este canal. Seguramente si estás acá es porque nos conocemos de las aulas. Ella es Vilma. Y bueno, pues la idea de este canal es agregar contenido que ayude a reforzar los temas que vemos en las aulas. El día de hoy vamos a hablar de la creación de una tabla de frecuencias hecha en Excel. Entonces, gracias por acompañarnos y bueno, pues espero que te parezca interesante. Entonces, el objetivo es realizar una tabla como la que ves aquí. Vamos a empezar desde cero para, bueno, pues que vayamos revisando los principales temas de nuestra materia, ¿no? Voy a ir eliminando los datos y bueno, vamos a ir creando una nueva tabla con nuevos datos, ¿no? Para que construyamos todo desde cero. Lo vamos a hacer en dos partes. En la primera parte vamos a realizar solamente la tabla y en la segunda parte vamos a hablar únicamente de los gráficos. Y la idea es que mientras revisamos esta información, pues platicamos de algunas fórmulas que nos van a servir mucho en Excel. ¿Qué fórmulas pueden servirnos? Por ejemplo, la fórmula de contar, la fórmula de máximo y mínimo, la fórmula de frecuencia y probablemente, y yo creo que esas podrían ser las más relevantes, ¿no? Si se te ocurre algo, pues te pido que por favor lo dejes en los comentarios. Entonces, claro, por supuesto, también la fórmula de números aleatorios. Muy bien, entonces, hablemos de las tablas de frecuencia. ¿Para qué nos sirven? A mí me gusta mucho utilizar el ejemplo que viene en el libro de estadística de Mario Triola, el que es de Pearson. Él plantea como pregunta de investigación si es posible en base a los datos, con base en los datos, discúlpeme, con base en los datos de las edades de actores y actrices de Hollywood, determinar si es que existe algún tipo de sesgo relacionado incluso hasta con el género. Es decir, la pregunta más directa sería es, ¿los actores que son más grandes tienden más a ser reconocidos como actores más consagrados o con actuaciones mucho más desenvueltas? Y en caso contrario, las actrices con menor edad tienden más a ser reconocidas, es decir, el género y la edad son un factor que influye en la selección de el mejor actor o la mejor actriz, o simplemente es su capacidad histriónica. Entonces, esto nos pregunta Mario Triola. Esta pregunta se hace Mario Triola con la información obtenida de pues todos los certámenes, todas las premiaciones disponibles del premio Oscar, ¿no? Entonces, digamos que esa es una utilidad a la que se le puede dar a las tablas de frecuencia, en la que consiste básicamente a partir de los datos, una vez que los organizamos y analizamos cómo van cambiando por segmentos, por grupos, por intervalos en última instancia, pues tratar de entender qué es lo que está pasando detrás de estos datos. En realidad, pues no vamos a utilizar ese ejemplo, vamos a utilizar quizá la premisa, pero sobre todo lo que quiero que veas acá es el uso, la utilidad de pues organizar estos datos y analizarlos en función de una pregunta de investigación. Ahora bien, pues primero supongamos que obtuvimos los datos, pero como no los tenemos vamos a tener que determinarlos de forma aleatoria. Para eso tendríamos que utilizar una fórmula en Excel que se llama aleatorio.entre, que me pide un rango de datos, me pide un nivel inferior y un nivel superior y después me arroja un dato que se encuentre en ese rango. Para el caso que nos ocupa, voy a considerar 23 y supongamos que hay actores de 65 años que son reconocidos por su gran labor histriónica. Y entonces en este caso pues me dio 64, que es un número aleatorio. Quiero que veas que cada vez que yo entro a una celda y después salgo de esa celda, este número cambia. O si yo presiono la tecla F9, este número cambia. Entonces, esto nos sirve para ir modelando escenarios, para revisar posibles situaciones, para verificar que nuestra
información vaya respondiendo, digamos, a los cambios que se hacen en los datos. Pero bueno, vamos a copiar esta fórmula en toda esta área verde en donde se encuentran los datos que vamos a analizar el día de hoy, ¿no? Entonces ya tenemos aquí una cantidad de datos que no sabemos cuánto es. Por lo tanto, en este punto vamos a utilizar la función contar, ¿no? Que solo me pide que seleccione pues el rango de datos en donde voy a hacer la cuenta. En este caso va de la celda B2 a la celda G8 y cuando cuente estos datos pues me dice que hay 42 datos disponibles, ¿no? Que es uno de los pues elementos que necesitamos para crear nuestra tabla de frecuencia. El siguiente dato que nos puede servir es cuál es el dato que es mayor, ¿no? El valor máximo de este grupo de datos que tenemos en esta franja verde. Para eso vamos a utilizar la función max, ¿no? De máximo. Entonces le damos igual max, abrimos paréntesis, seleccionamos la lista del grupo de datos en donde Excel va a buscar cuál es el más grande y me dice que el dato más grande es 64, ¿no? Buscando esta tabla, vamos a ver si es cierto. Aquí está, ya encontré el dato de 64, ¿no? Ahora vamos a buscar cuál es el valor mínimo y para eso usamos la función min, min, abrimos paréntesis y seleccionamos todos los datos de mi tabla, ¿no? Y aquí me dice que pues el dato mínimo es 24. Busquemos 24 a ver si aparece aquí. No lo encuentro. Aquí está, ¿no? 24, perfecto. Entonces, teniendo ya el valor máximo y el valor mínimo, ahora puedo determinar el rango. Lo único que tendría que hacer es al valor máximo restarle el valor mínimo y entonces me dice que el valor mínimo es 23, el mayor es 65, por lo tanto el rango de edad en donde estos actores pueden recibir premio es de 42 años, ¿no? Entre 23 y 65 hay 42 años, ¿no? Y lo siguiente que tengo que determinar es el número de intervalos que voy a colocar en mi tabla de frecuencia, que son las líneas, digamos, en donde se agrupan los datos. Y para eso vamos a utilizar la ley de Sturges, ¿no? Que básicamente es esta fórmula que les pongo por acá. El número de intervalos que es K se puede definir a través de esta fórmula que es 1 más 3.33 multiplicado por el logaritmo de n, donde n es el número de datos disponibles que es 42, ¿no? Si yo sustituyo esa fórmula, y aquí van a ver que sumo a 1, le sumo 3.33 y lo multiplico por el logaritmo de n, que es 42, lo único que estoy agregando es la función entero para que no me den números fraccionales, ¿no? Y podamos utilizar el número de intervalo, porque fíjense, yo no puedo hacer una media fila, ¿no? En realidad hago una fila, hago la siguiente, pero no hago una media fila, por eso me conviene tenerlo en números enteros, ¿no? Entonces vamos a poner que según esta fórmula son 6 los intervalos que vamos a manejar, ¿no? Ahí están 6. Ahora bien, ¿cómo vamos a construir nuestra tabla? Pues aquí, pues lo primero es que yo te pido que pongas pause a este video y que copies esta tabla que ves aquí con con el nombre, digamos, de estos datos, ¿no? En las columnas, en donde el límite inferior va a ser el valor mínimo que calculamos en nuestro cuadro de solución, que en este caso era 23. Y el valor máximo va a ser el resultado de sumarle al primer límite inferior la amplitud de clase, que por cierto no la hemos determinado. Para determinar la amplitud de clase simplemente tendría que dividir el rango de años entre el número de intervalos y me va a decir que cada 7 años voy a tener un nuevo intervalo. Por lo tanto, el primer intervalo sería 23 años más 7, en todo caso serían 30 años, ¿no? Y por lo tanto, el siguiente intervalo empezaría el año siguiente superior, que sería 31, al que le tendría que sumar después 7 años para que pues yo pueda obtener el nuevo límite superior. Como voy a copiar esta fórmula, me conviene convertir este dato de la celda B18 en una referencia fija. Y para eso le doy F4, oprimo F4, o bien puedo agregar el símbolo de pesos antes de columnas y antes de filas, ¿no? Si le doy F4 quedaría así. Y ya simplemente lo que corresponde es
copiar esos datos hacia abajo, la fórmula hacia abajo, para que la automatice. Después, bueno, pues me conviene ponerle un nombre al intervalo porque cuando construya la gráfica del histograma, esto me va a servir para identificar la columna del intervalo al que estamos haciendo referencia. Por lo tanto, voy a utilizar una fórmula que se llama unir y que funciona con este simbolito que es como un 8, que es una I, el samper, y funciona de la siguiente forma. Vamos a abrir nuestra fórmula con el signo igual y vamos a seleccionar el primer dato que es el límite inferior. Después a ese le vamos a agregar, ahora sí, el símbolo de i, ¿no? Samper. Vamos a agregar un texto entre comillas. Es importante que siempre que hagamos fórmulas en Excel que incluyan texto, pues hay que, digamos, encasillarlas o ponerlas entre comillas, ¿no? Y en ese caso pondríamos que sería, el nombre del intervalo sería entre 23 y 30. Por lo tanto, voy a poner unas comillas, hago un espacio, pongo la letra I, hago otro espacio y cierro las comillas. Y luego ahora coloco el valor del límite superior, ¿no? Y le doy enter. Entonces, fíjense, bueno, y aquí lo tengo en números fraccionales, ¿no? Porque a mí tampoco me conviene tenerlo en números fraccionales, porque esta amplitud de clase la saqué en número fraccional. Por lo tanto, ese también lo voy a colocar como un entero. Pongo la fórmula igual entero y abro paréntesis, hago la división del rango entre los intervalos y le doy enter, ¿no? Y ahora pues ya tengo que el intervalo va de los 24 a los 30, ¿no? Pero también que voy a agregarle también esa palabrita de D, ¿no? De los 24 a los 30. Entonces, por lo tanto, voy a escribir, bueno, abro paréntesis, escribo la palabra D, hago un espacio, cierro paréntesis y pongo el símbolo de i o samper. Y entonces ahora dice de 23 a 30. Entonces no es i, es a 30, ¿correcto? Ahí está. Y lo siguiente simplemente es copiar la fórmula, ¿no? Y evidentemente pues va a cambiar cuando cambie tu número. Pues en ese sentido ya quedó automatizado. La siguiente parte es obtener la frecuencia absoluta, ¿no? ¿Cuántas veces aparecen, por ejemplo, los números que van del 25 al 31 en nuestro cuadro de datos? Si quisiéramos hacerlo manualmente, podríamos ir columna por columna. Por ejemplo, en la columna 1 no tenemos ningún dato que cumpla esas condiciones. En la 2 tampoco. Pero en la 3 sí. En la 3 tenemos un dato que es 27, ¿no? Y en la columna 4 no tendríamos ningún dato. Bueno, sí, 29. Entonces ahí tendríamos dos. En la columna 3 tendríamos 27 nuevamente. Y en la columna 4 tendríamos 25, ¿no? Pero ¿cómo podemos automatizar esto? Pues con la fórmula de frecuencia. Entonces escribimos igual frecuencia. Abrimos paréntesis y seleccionamos todos los datos de mi franja sombreada en color verde, ¿no? Claro, la fórmula de frecuencia me pide los datos y además me pide que le diga cómo los agrupo, ¿no? En este caso los vamos a agrupar por el límite inferior, ¿no? Y entonces, perdón, por el límite superior, discúlpeme. Y entonces ya tengo todos los datos la frecuencia de todos los datos que aparecen en mi área sombreada. Si lo hice bien, al seleccionar yo los datos voy a ver que tengo 42 datos en total. Hay 7 que están en la frecuencia, en el intervalo de 23 a 30. Hay 10 que están en el intervalo de 31 a 38. Hay 5 que están en el intervalo de 39 a 46 y así en adelante. La suma de todos estos me da 42, que es el número de datos sobre los cuales estoy haciendo las pruebas, ¿no? Lo siguiente es determinar la frecuencia acumulada, ¿no? Que es simplemente tomar la frecuencia que viene del intervalo anterior y sumarle la frecuencia del nuevo intervalo. Por ejemplo, yo en la primera intervalo pues tendría 11 números que cumplían con la regla de estar entre 25 y 30. Pero en el segundo intervalo tengo ahora 7, ¿no? Estos datos van a ir cambiando automáticamente porque escogimos números aleatorios, recuerden, esa es la razón por la que cambian. Entonces, para obtener la frecuencia acumulada, yo sumo el saldo, digamos, del intervalo anterior y le sumo la frecuencia de este intervalo. Y en este caso, pues me da 14, porque hay 9 que venían del segmento anterior, más 5 son los 14, ¿no? Entonces, ahora voy a copiar esta fórmula hacia abajo. Y si lo hice bien, al final, en el último intervalo, que es el 6,
debo tener el total de los datos disponibles, que en este caso son 42, que coincide con esta fórmula que hicimos acá, que es la función contar de todos estos datos, indicando que hay 42 datos en total. Finalmente vamos a determinar la frecuencia relativa, que básicamente este es un porcentual que se obtiene, pues es un porcentual, es una fracción, digamos, que se obtiene de dividir el dato de la frecuencia absoluta entre el número total de datos. En este caso es 24, ¿no? Y esa fórmula la vamos a copiar hacia abajo, por lo tanto le doy F4 para que marque como referencia absoluta la celda B13 y después simplemente lo copio hacia abajo. Y ahí ya tenemos que la frecuencia relativa es 8, es pues digamos la proporción de 42 que se refiere únicamente al intervalo de las personas que tienen entre 23 y 29 años. Si lo vemos de forma relativa, el grupo que más aparece, que tiene más nominaciones, son aquellos que tienen edad entre 37 y 43, porque representa el 24%, es decir, una cuarta parte, uno de cada cuatro artistas galardonados como mejor actriz o actor tienen entre 37 y 43 años. Pero el siguiente grupo relevante sería el segmento que va de los 51 a los 57, ¿no? En donde también ahí hay el 21%, digamos, la quinta parte de los nominados, ¿no? Como mejores actores, ¿no? Ahora, ya teniendo esos datos, pues lo último que haríamos en este video sería la suma de la frecuencia relativa, que básicamente es ir acumulando el saldo de la fracción representativa, digamos, del total de los datos. En ese sentido, tomaríamos la frecuencia relativa anterior, que es 19, y le sumaríamos la frecuencia relativa, en este caso, que es de la segunda línea, para llegar a un total de 43. Es decir, 29 más 14 son 43, ¿no? Y después ya nada más copiamos esta fórmula y si lo hice bien, al final tendría el 100% o 1, que representa, digamos, a todos los datos acumulados. Entonces, lo vamos a dejar en este punto y en el siguiente video les enseño cómo hacer la gráfica de esta tabla de frecuencia. Pues ya saben, no se olviden comentar si tienen todavía dudas, suscribirle y darme más consejos para hacer videos respecto a los temas que vemos en clase. Nos vemos, muchas gracias y bueno, miren, afortunadamente no despertamos a Vilma.